¿Qué tal, amigos de LP Pasión por el Derecho? Bienvenidos a su programa Se Corre Traslado, programa producido por el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Les saluda Francisco Chuquicayata y hoy contamos con la presencia de un invitado especial. Él es Marino Aguirre, abogado laboralista egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El tema que nos convoca también es un tema, por supuesto, como todos los que tratamos en su programa Se Corre Traslado, bastante interesante. Tengo que recordarles que pueden dejar sus comentarios, pueden formular todas sus interrogantes en la caja de esta transmisión. Yo se les voy a correr traslado justamente de esas preguntas y opiniones a nuestro invitado, el doctor Marino Aguirre. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al EP. Muchísimas gracias. Es un gusto poder estar acá con ustedes, con los internautas, poder absorber las consultas que se puedan realizar en esta hora o en esta media hora y dispuesto a comenzar. Vamos a conversar sobre los cargos de confianza. Sí. Y de hecho el título de esta transmisión versa de la siguiente manera, ¿no? ¿Soy un trabajador de confianza? Nos preguntamos. Criterios para determinar si un cargo es de confianza. Por ende, la primera pregunta que le voy a formular evidentemente es: ¿cuándo estamos hablando de un trabajador, de un empleado con un cargo de confianza? Es interesante en tanto la legislación peruana ha establecido, se podría decir que ha establecido 3 tipos de trabajador según el rango dentro de la jerarquía de la organización empresarial, ¿no? El primero es el considerado el trabajador ordinario, ¿no? No hay una definición tal cual. Luego, el decreto supremo 003-97, la conocida Ley de Productividad y Competitividad, establece o diferencia al personal de dirección y al personal de confianza. Y aquí ya comenzamos a ver una primera distinción legal sobre cuáles son las cualidades o las actividades que realiza cada trabajador y poder encasillarlo en alguna de estas definiciones. La norma establece de que el personal de confianza es aquel trabajador que tiene acceso a información sensible dentro de la empresa, en primer lugar. En segundo lugar, señala como característica que es quien labora junto al personal de dirección. Y en tercer lugar, indica de que los informes, los comentarios, las consultas de este personal son tomados en consideración para la toma de decisiones de la empresa. Podríamos decir que dentro de la jerarquía están en un rango medio, ¿no? Las jefaturas, los coordinadores, los auditores, etc. Luego la norma distingue a este personal de confianza con el personal de dirección, que en buena cuenta son aquellos trabajadores que tienen en sí este poder de dirigir las actividades, o la norma señala como aquel que representa al empleador frente a terceros o frente a los trabajadores. En este grupo podemos encontrar claramente al gerente general, que es la persona o el puesto donde se concentra todo el poder de dirección del empleador, si es una persona jurídica. Podríamos encontrar a otros tipos de gerentes, el gerente financiero, el gerente legal, directores en algunas organizaciones para poder utilizar nomenclaturas de director para poder distinguir grados dentro de su organización. Eso es lo que se considera como el personal de dirección. Ahora, ya la jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia constitucional, ha indicado que el rasgo común de estos dos puestos es la confianza. El punto que vamos a conversar en la tarde y que ha generado mucho debate y que sigue generando mucho debate actualmente es sobre la pérdida de la confianza. ¿Qué es la pérdida de la confianza y cuáles son las consecuencias legales de ello? Antes de pasar a ese tema, hay una pregunta que he estado revisando en distintos foros donde justamente se discute el tema de los cargos de confianza, que sostienen lo siguiente. Son muchos los seguidores que han estado formulando la pregunta de distintas formas, pero básicamente en el mismo sentido, ¿no? Algunos sostienen de que todo cargo debería ser ocupado por méritos y no por la famosa confianza per se, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza y la razón de ser de un cargo de confianza? ¿Por qué existen los cargos de confianza, doctor Marino? Es interesante porque la ley no establece una definición de a qué debemos denominar confianza,
¿ya? Esto es más que todo un análisis integral de toda la normativa laboral, por lo que tú mencionas, está muy de la mano con esta nueva regulación sobre equidad salarial que obliga a las empresas a tener todo un cuadro de puestos, de cuánto es lo que vale cada puesto, etcétera, etcétera, ¿no? Junto con, si lo queremos trasladar, por ejemplo, al ámbito público, la meritocracia, ¿no? Como un principio rector dentro del el trabajo en el sector público. Tu pregunta, ¿cómo coordinar la meritocracia con la subjetividad o con la confianza? Yo creo que primero tendríamos que ir un poquito atrás, ¿no? Y reconocer de que en una relación jurídica puede haber un pequeño espacio de subjetividad. ¿Qué es la confianza al final de cuentas? ¿La confianza es un resultado o es una razón en sí misma? Me explico. ¿Cómo es que yo llego a tener confianza en otra persona si no es a través de sus actos? ¿No? Sus actos que me demuestran que es una persona honorable, una persona que va a transitar por un lindero de cumplimiento de normas, es una persona a quien yo voy a considerar como de confianza, me genera confianza. Lo que tú hablas de la meritocracia dentro de la organización, yo creo que son elementos o criterios tal vez para la contratación, o cómo elijo a un trabajador frente a otro, o un postulante frente a otro para acceder a un puesto de trabajo. Por ejemplo, tal vez va a ser más valorado o mejor valorado una persona que tenga estudios de posgrado frente a una persona que solamente tiene un título universitario, ¿no? Para poder acceder a un puesto determinado. La experiencia que me dice que esa persona que tiene posgrados tal vez va a tener mayores herramientas de gestión o mayores conocimientos para poder desarrollar los objetivos del puesto al cual se está postulando. Ahora, lo que tú me dices, la confianza. Nuevamente, la confianza debería entenderse como un resultado de. Si este trabajador, por muy buenos pergaminos profesionales que pueda tener, realiza la actividad, pero la actividad la hace de forma desordenada, sin cumplir las políticas, etcétera, etcétera, ya no me está generando confianza. Entonces, yo creo que esa discusión sobre, o este pequeño debate sobre la meritocracia y la confianza podría ser considerado un falso dilema al final de cuentas. La meritocracia va más encaminada hacia las particularidades de cada una de las personas, tanto profesionales como personales. Tal vez me va a interesar más contratar a un bombero, por ejemplo, a una persona que hace de bombero durante su tiempo libre, me parece loable la actividad que hace, frente a otra persona que tal vez no. Pero al final de cuentas son criterios de evaluación. La confianza es un resultado, o esa es mi posición, que la confianza es un resultado que se encuentra sustentada en actos o actividades de los trabajadores. Siendo ello así, considero que es un falso dilema considerar que la meritocracia y la confianza no están alineados. ¿Y el concepto de confianza es el mismo concepto en el sector privado como en el sector público o que puede variar? No lo establece tal cual. Lo que pasa es que el trabajo público tiene otras características que el trabajo privado. Principalmente es el de que todos los ciudadanos podamos tener acceso a eso, a poder por lo menos participar, a poder tener un cargo público. También este dilema sobre, por ejemplo, los aumentos salariales, ¿no? Al final de cuentas ese no es dinero privado, ese es dinero de un fondo público. Si yo empiezo a otorgar aumentos salariales, al final de cuentas eso va a redundar en un sobrecosto en el tesoro público que lo vamos a pagar todo el mundo, ¿no? Entonces, tiene ciertas particularidades el empleo público que incluso en algunos ordenamientos se considera que el empleo público tiene que ser regulado exclusivamente por el derecho administrativo. Hay otras ramas, hay otros ordenamientos que se van al extremo y dicen, bueno, es un contrato de trabajo que lo regule la legislación laboral, y hay otros ordenamientos que tal vez que utilizan como que un término medio, utilizan un poco de cada uno de ellos, ¿no? En el ámbito privado, el tema no es claro, como te digo, sobre todo en estas discusiones de la estabilidad laboral del personal de confianza. Luego podemos hablar sobre todo el derrotero jurisprudencial que se ha desarrollado
en el cual hemos pasado de una regulación que le daba protección al personal de confianza hacia actualmente un contexto en el cual el personal de confianza prácticamente no tiene estabilidad laboral. Y hay toda una discusión porque la pérdida de la confianza como causal de despido no está regulado en ninguna norma. Eso puede ser, puede mostrarse fácilmente, por ejemplo, en una institución pública cuando se cambia de gestión. Lo común es que también todos los trabajadores que eran de confianza de la antigua directiva quedan despedidos. Es que justamente has dado en el punto, en tanto la jurisprudencia, sobre todo constitucional en sus inicios de hace casi 15 años, analizaba casos de personal de confianza de entidades públicas. Entonces, claro, ahí sí tenía sentido, de alguna manera, que cuando habían esos cambios de gestiones, las personas que habían entrado como cargos de confianza de ciertos directivos, etcétera, etcétera, tengan que salir porque la nueva administración no los conocía. ¿No? Claro, pero en el sector privado eso no es tan claro. ¿Por qué? Porque esta incertidumbre en la falta de contenido de qué es la confianza, de si es una razón en sí misma o si es el resultado de algo, puede llevarnos incluso a situaciones de arbitrariedad, ¿no? Porque actualmente, como está diseñado esta estabilidad laboral o inestabilidad laboral del personal de confianza, basta con que un empleador curse una carta de despido indicando que te he perdido la confianza para despedir. Eso linda mucho con actos de arbitrariedad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, que soy el gerente general, tengo unas malas actitudes, digamos, pongamos un ejemplo extremo, de hostigamiento sexual con una jefa, una señorita que está en un puesto de jefatura? Y como sé que ya está a punto de tal vez iniciarme un procedimiento interno o denunciar un acto de hostigamiento sexual, te despido por pérdida de la confianza. Y como ni las leyes, ni el ordenamiento, ni la jurisprudencia me exige sustentar esta pérdida de confianza, es claramente un acto de arbitrariedad. ¿Se puede pedir una indemnización? Ese es el punto. Pero antes de pasar a ese punto, doctor Marino, para que yo pueda despedir a mi empleado con una simple carta en donde le señale que le he perdido la confianza, tuve que antes mandarle una carta en la que le exprese textualmente, expresamente, de que su condición de trabajo es la de un trabajador de confianza. Sí. ¿O es que él lo tendría que interpretar? No. Digamos que en ese tema no hay nada absoluto. ¿En qué sentido? El artículo 43 de la LPCL sí establece cuál es el procedimiento y el reglamento establece cuál es el procedimiento para la determinación de un puesto de confianza, ¿no? Dice que tienes que informar al trabajador, ¿no? Que tienes que registrar en su boleta de pago su condición de trabajador de confianza, ¿no? Esto en el caso de los trabajadores que ingresan directamente con el cargo de confianza. En el caso de aquellos trabajadores que hacen una carrera dentro de la organización, que estaban primero dentro de un catalogados como trabajadores ordinarios y luego ascienden hacia un cargo de confianza, debería seguir el mismo procedimiento, ¿no? Pero la norma en ese aspecto es flexible en el sentido que dice, si bien tú no cumples, si bien tu empleador no cumplieses con estas formalidades, si de las actividades que realiza el trabajador se advierte que cumple con estos requisitos o estas características de trabajar junto al personal de dirección, de tener acceso a información confidencial o de que mis opiniones son tomadas en consideración para la toma de decisiones de la compañía, de la empresa, de la organización empresarial, entonces también te reconozco como trabajador de confianza. Entonces, en ese sentido te decía que no era un tema absoluto la categorización o la calificación, porque la norma sí te da ese espacio de poder demostrar, tu empleador, de que el trabajador realizaba actividades propias de un trabajador de confianza. Ahora, eso sí, para la carga de la prueba del empleador siempre viene por el aspecto de que esta persona conocía desde el inicio cuáles eran sus actividades. Y eso tiene que ver mucho con lo que se está plasmado en el contrato de trabajo.
Lamentablemente, los usos y costumbres dentro de nuestro mercado de trabajo es tener un contrato simple en la que te pongo un puesto, tú vas a desarrollar el puesto de abogado, por ejemplo, y no te dicen nada más. Tal vez por ahí unas 5, 8 obligaciones generales sobre hacerlo con honradez, hacerlo con probidad, etcétera, etcétera. Pero no se detalla específicamente cuáles son las actividades o las actividades propiamente que debe cumplir esta persona para que yo, empleador, que estoy contratándote, pueda decir de que se ha cumplido con las actividades propias del cargo de abogado, que es por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿qué nos ayuda para poder demostrar esto? En recursos humanos es muy conocido el denominado perfil de puesto. ¿Qué es el perfil de puesto? Es un documento en el cual se establece cuáles son los objetivos de cada puesto, de quién depende ese puesto, si ese puesto tiene subordinados y obviamente las actividades propias de cada puesto. Entonces lo que se recomienda es que ese perfil de puesto sea, valga la redundancia, puesto a disposición del trabajador, puesto en conocimiento, que lo firme, que tenga un cargo y de esa manera ya tener un medio de probatorio de que el trabajador desde el inicio de su ingreso al centro de trabajo o de su promoción en la organización empresarial, conocían cuáles eran sus actividades. Hay una pregunta de un seguidor, Luis Jesús Valdión Bedón. En la octava sala laboral, nos dice él, en la octava sala laboral de Lima, hemos señalado que si un empleador decide aplicar la modalidad de despido a un trabajador de confianza, se debe acreditar una causa justa y debidamente acreditada, pues no bastará la remisión de la confianza, justamente lo que estábamos conversando. Claro, ¿no? y justamente uno de los temas más importantes es la estabilidad laboral del personal de confianza, porque se generan alrededor de esa cuestión varios subtemas muy importantes que no solamente afectan a esta materia. Por ejemplo, la primera es, la pérdida de la confianza no es una causa legal de despido. O sea, invito a cualquier internauta que pueda revisar la LPCL y le puedo apostar que no va a encontrar ninguna causa de despido que diga pérdida de la confianza. Sí calificaría como un despido arbitrario, entonces. A eso voy. Esa pérdida de la confianza no está tipificado. Claro. Es una construcción jurisprudencial que inicialmente fue revisada y fue establecida por el Tribunal Constitucional hace aproximadamente 17 años, 15 años, y el tribunal tenía el criterio de que el trabajador de confianza que había ingresado a la organización con esa condición no tenía la posibilidad de pedir la reincorporación al puesto de trabajo, sino solamente la indemnización. Estamos hablando de expedientes del año 2003. Tengamos en consideración que desde el año 2001, cuando se emite la sentencia de Telefónica, 2001, 2002, cuando se emite esta famosa sentencia de Telefónica que establece la inaplicabilidad de la regulación de la LPCS con respecto a el despido sin causa, ¿no? Se configura un nuevo ordenamiento en cuanto a estabilidad laboral, ¿no? Ya no se podía despedir sin una causa justa, ¿no? O sea, toma la carta de despido y aquí está su cheque de indemnización por despido arbitrario. Ya no se podía. ¿Cuál fue la sanción que estableció, la consecuencia jurídica que estableció el Tribunal Constitucional en esa época? Fue la reincorporación al trabajador en el centro de trabajo, ¿no? Luego salen otras sentencias para complementar este nuevo escenario en la que construyen un nuevo tipo, el despido fraudulento. Entonces, a partir del año 2003 aproximadamente, 2003-2004 en adelante, el ordenamiento o la estructura, el contexto de la estabilidad laboral en el Perú es de 4 tipos de despidos. El despido arbitrario, que es aquel que yo no puedo demostrar en un proceso, ¿no? Pero que previamente he tenido que seguir este procedimiento interno de enviar la carta de preaviso, de que el trabajador haga sus descargos y luego despedir. Luego tengo el despido nulo, que son estos despidos lesivos de derechos fundamentales, adicional al derecho del trabajo, como por ejemplo despedir a una trabajadora que está en gestación, despedir al dirigente sindical, despedir por razones de discriminación, etcétera, cuya sanción legal es la reincorporación al centro de trabajo y el pago de los devengados. Y la construcción jurisprudencial es este despido sin causa, cuya consecuencia es la reincorporación. Y luego
el despido fraudulento, cuya consecuencia también era la reincorporación. Entonces estamos en un contexto en el que tenemos un nuevo escenario con nuevos tipos de despido y aparecen estas demandas ante el Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional, un poco para ser coherente con esta nueva estructura, dice, yo no puedo permitir, o sea, no puedo, es razonable no impedir, en buena cuenta, la reincorporación del trabajador al centro de trabajo, porque al final de cuentas la relación laboral, que es una relación entre dos personas que se funda en la confianza, se ha roto, ¿no? Entonces, pero esta persona no puede quedar sin protección. La única protección que queda, ¿cuál es? La indemnización. Entonces, lo que dice el internauta en el comentario es ese, ¿no? La pérdida de la confianza tiene que estar acompañada de elementos que sustenten esta pérdida de la confianza, esta consecuencia, y eso es volver nuevamente a llenar de contenido qué significa esa pérdida de la confianza. ¿Es una razón en sí misma o es la consecuencia de algo? Así como está la situación actual en la jurisprudencia, y cuando digo jurisprudencia me refiero a los últimos fallos de la Corte Suprema, a los fallos del Tribunal Constitucional, a las conclusiones de los plenos distritales y una de las últimas conclusiones del séptimo pleno jurisprudencial laboral supremo, es que la pérdida de la confianza es una causa en sí misma. Yo, empleador, no estaría obligado a demostrar cuáles fueron los hechos, los actos o las faltas de este trabajador que devinieron en sustentar una pérdida de la confianza. Aunque esté en periodo de prueba. Es que el periodo de prueba es un periodo de transición y ahí hay otros fallos, pero que analizan situaciones atípicas. El periodo de prueba es el periodo en el cual, valga la redundancia nuevamente, yo, empleador, analizo o determino si el trabajador cumple con los objetivos o con las obligaciones propias de su cargo, ¿no? Y la ley no establece un procedimiento administrativo como el de despido de toma la carta de preaviso, como para sustentar mi decisión. Simplemente dice, yo puedo despedir durante el periodo de prueba, ¿no? Ahora, también hay que agregar que el personal calificado de confianza tiene un periodo de prueba mayor. El periodo normal de prueba es de 3 meses, el periodo del personal de confianza es de 6 meses y el personal de dirección es de 1 año, de 12 meses, ¿no? Entonces, legalmente, un empleador no está obligado a sustentar su decisión de despedir a un trabajador durante el periodo de prueba, ¿no? Ahora, han habido casos excepcionales, pero atípicos. Por ejemplo, está este caso resuelto en su momento por la Corte Suprema de un trabajador, o una trabajadora creo, que fue captada por una empresa. Esta trabajadora trabajaba en una empresa de la competencia, esta empresa la capta y la incorpora a su organización y luego durante el periodo de prueba la despide, ¿no? Entonces esta trabajadora reclama y dice, pero tú me captaste a mí, yo no te vine a buscar, tú me buscaste. Porque veías mi experiencia de 8 años, creo que tenía esa persona en una empresa retail. Ahora yo he venido a esta nueva empresa de retail y me parece injusto de que dentro del periodo de prueba de 6 meses o 3 meses, creo, porque era personal ordinario, me desvincules. Mira todo lo que estoy perdiendo. Claro, pero es un supuesto muy atípico, que tampoco está regulado, ¿no? Entonces, en el punto que tú planteas del periodo de prueba y el despido en el periodo de prueba, ¿verdad? No hay una obligación legal de sustentar. Ahora, siempre va a estar ese margen de cuánta arbitrariedad hay en esto, ¿no? Y ya que la arbitrariedad o el disminuir los actos de arbitrariedad en el centro de trabajo, ¿verdad? En todos los ámbitos privados, está en boga. Entonces, es un buen momento como para repensar estas instituciones y repensar estos procedimientos legales, ¿no? Sí, porque, es más, hay una frase muy usada en el derecho: la motivación es una herramienta de lucha contra la arbitrariedad. Pero
ya no sé si esto ya nos escapa un poco de lo que estamos hablando, pero nuevamente volvemos a esa discusión filosófica de más libertad o más igualdad. De si la igualdad o la libertad son principios, son valores compatibles o no. Y de eso se ha escrito un montón, ¿no? Sobre todo porque lo que tú hablas de cuánta arbitrariedad, cuánta subjetividad, etcétera, etcétera, va más encaminado a que todos somos iguales y todos debemos ser tratados de la misma manera, ¿no? Mientras que tal vez, y con cargo a que tal vez otros expertos puedan hablarlo, en el ámbito liberal se deja más al individuo o a los individuos que regulen propiamente sus actividades. Ahora, es interesante que no se puede desconocer, y eso es algo que tú y yo estábamos conversando antes de la transmisión, que los abogados y los operadores jurídicos, entiéndase, abogados, fiscales, jueces, profesores, etcétera, etcétera, no podemos desconocer que el derecho no puede regularlo todo y tenemos que servirnos de otras áreas, otras especialidades, otras materias, ¿no? ¿A qué voy con esto? En una entrevista de trabajo, por ejemplo, dos personas con las mismas calificaciones, ¿cómo puedo demostrar de que por la entrevista personal una me dio más confianza que la otra? No podemos negar que hay un cierto espacio de subjetividad, ¿no? ¿Qué tan bien me ha caído esta persona para contratarla? Porque creo de que cuando estemos trabajando la relación va a ser muy fluida. Ciertamente hay un espacio de subjetividad, ¿no? Ahora, ¿cuándo caemos en la arbitrariedad? Eso es lo interesante. Hay una pregunta del público. ¿Cuál es la modalidad por el cual contratan a los trabajadores de confianza? Nos pregunta este seguidor. La modalidad del contrato de trabajo es independiente de la calificación. Digamos, para comenzar, la regla general es que todo trabajador que entra en el régimen privado tiene un contrato a plazo indeterminado. Las excepciones son los contratos a plazo o los contratos temporales, ¿no? Por incremento de actividad, por inicio de actividad, por obra o servicio, etcétera, ¿Un etcétera. trabajador de confianza puede ser contratado bajo la modalidad de plazo indeterminado? Claro, porque la categorización o la tipología de trabajador es independiente al tipo de contrato. Por ejemplo, una empresa que recién comienza operaciones este año, el 1 de enero de 2020, legalmente puede contratar a todos sus trabajadores por el contrato temporal de inicio de actividad. Y como la norma no restringe sobre solamente los de confianza o solamente el personal ordinario puede ser contratado bajo esta figura, entonces podemos llegar al supuesto en el que un trabajador o una empresa que recién comienza operaciones tiene contratado a plazo temporal desde el gerente general hasta el personal con el más bajo rango. Entonces uno es independiente del otro. Hace un momento me dijo que determinados trabajadores no tienen derecho a reposición. Los trabajadores de confianza Solamente pueden pedir una indemnización. solamente podían pedir una indemnización. Y por eso te digo, podían, porque originalmente el Tribunal Constitucional sí aceptaba que los trabajadores de confianza no podían reincorporarse, pero les daba la opción de la indemnización. Ahora, estoy hablando en tiempo pasado. ¿A la fecha es así? A la fecha ya no es así. Ahora, el criterio ha cambiado, nos hemos ido de un lugar a otro, ¿no? Ya. Ahora, este criterio también ha estado oscilando entre todos estos años, entre que sí se le daba protección y no se le daba protección, y ese es el punto de discusión actualmente, ¿no? ¿Cuál es el nivel de tutela frente al despido arbitrario? ¿Cuál es el nivel de tutela tomando en consideración que primero la Constitución, cuando establece de que todo trabajador tiene una adecuada protección contra el despido arbitrario, no está diciendo que solo los trabajadores ordinarios tienen protección contra el despido arbitrario? Y donde la ley no distingue, yo no puedo distinguir. Entonces, cuando bajo al ordenamiento legal, pasa lo mismo. Las normas de despido arbitrario y de despido nulo no distingue entre si el trabajador es de dirección, de confianza u ordinario. Nuevamente, esta es una construcción jurisprudencial, a la cual todavía le falta mucho por llenarse de contenido en sí misma, ¿no?
No hay plenos que por ahí puedan dar algunas directrices. Ese es el tema que te decía que incluso que nos trae a colación a otra discusión muy interesante dentro de nuestro ordenamiento actualmente en razón de lo común que se han vuelto los plenos, ¿no? Es el pleno... ¿Tampoco hay criterios unificados por la proliferación continua de plenos? O sea, el último pleno, el séptimo pleno laboral, el antepenúltimo, si no me equivoco, de 2018, sí estableció de que los trabajadores de confianza no tienen derecho a la indemnización. Ya. Pero ahora la pregunta que te digo, la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿qué valor normativo tiene un pleno? Porque un pleno no es una fuente de derecho propiamente dicha. ¿Eso a qué nos lleva? A que un juez de primera instancia pueda apartarse libremente y en cualquier momento de lo que diga un pleno. Ahora, ya si nos vamos desde el punto de vista práctico, si los mismos integrantes del pleno que han llegado a esa conclusión les llegasen expedientes sobre ese tema, difícilmente estas mismas personas vayan a fallar en contrario porque sería contradecirse a sí mismo. Ahora, lo bueno es que los integrantes de la sala cambian, ¿no? Entonces, con lo cual el valor de los plenos como tales también va a cambiar. Salvo los plenos casatorios, que sí son reconocidos como fuente de derecho, y recordando a los internautas que tengan estudios en leyes, salvo los plenos casatorios tienen una fuerza normativa, que significa que son obligatorios para el resto de personas, ¿no? Cosa que no tienen los plenos, menos los plenos distritales. Y podemos entrar incluso en una discusión de que los plenos son reconocidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial, sí, pero incluso hay categorías de plenos. Claro, pero lo bueno de estas reuniones en donde de los plenos distritales, ¿no? Es que por ahí de repente se puedan escribir algunos criterios novedosos, interesantes que un abogado podría adoptar para poder patrocinar un cliente eventualmente que se encuentre en una situación como esta. ¿Hay algunos criterios interesantes en algunos plenos que versen sobre la materia que estamos conversando? ¿Sabes qué? Yo estaría de acuerdo contigo, ¿Ya? Siempre y cuando esos fundamentos para las conclusiones se publicaran. Ya, ese pero, sí es otro problema. Pero el tema es que, sí, salvo que por ahí encuentres grabado y colgado en YouTube algunas de las ponencias de los expositores que fueron invitados para sustentar cada uno de los temas en debate, y por ahí que encuentres a uno de los materiales, los materiales de lectura que normalmente están colgados en el espejo, en el Poder Judicial, yo por lo menos no he encontrado los fundamentos para llegar a las conclusiones. Normalmente tiene solamente las conclusiones. Entonces, más que certeza o más que una ayuda o una fuente doctrinal, no tiene en verdad mucho, no nos ayuda a. Bien, hay algunas preguntas también de nuestro público. Considero que solo es un criterio para otorgarle el cargo, para que este trabajador ayude en la consecución de los objetivos de la empresa, nos señala un seguidor que está muy atento a la entrevista. El tema es que no se puede negar, como lo que es, y viene muy de la mano con lo que decía al inicio, de que mi postura, mi posición es la confianza, es una consecuencia, ¿no? Cuanto más asciendes en la jerarquía organizacional, tú tienes más deberes, más responsabilidades. Obviamente eso va de la mano con mayores beneficios, sobre todo económicos, ¿no? Pero esas mayores responsabilidades implican de que tu trabajo ha sido considerado bueno por encima del resto y tengo la confianza de que vas a hacer un buen trabajo. Nuevamente, ¿cómo determino la confianza? ¿No? Y es lo fascinante de esta materia, ¿no? Tal cual está redactado las sentencias en casación, no vas a encontrar ninguna sentencia en donde te explique cómo es que se llega a la pérdida de la confianza. O sea, qué es la confianza y cómo ésta se pierde. No hay. ¿En la doctrina? En la doctrina se establece mucho sobre el trabajo cercano que hace el trabajador con el personal de dirección, que cuanto más vas ascendiendo en la escala,
tus responsabilidades son mayores. Está muy alineado, o muy amarrado, si quieres de una forma coloquial, la confianza con el nivel de responsabilidad. Y tiene sentido, ¿no? Yo no voy a mandar a una persona inexperta a comandar a un grupo de trabajadores si previamente no me ha demostrado que tiene las actitudes, tanto profesionales como personales, para poder realizar esa labor, ¿no? En algún momento la Suprema señaló en una de sus resoluciones que el personal de confianza del sector privado 728 no tiene derecho a indemnización por despido arbitrario. Esto evidentemente encendió el debate. Quisiera recoger su opinión sobre esto, doctor. No, y lo sigue manifestando, pero lo que tú has leído es una conclusión, sí, ¿no? Justo me di la libertad de hacer una pequeña revisión de las sentencias que se han estado emitiendo en ese sentido. Y por ejemplo, está esta interesante sentencia o casación que es la 18450-2015, que es del 31 de octubre del 2016. Es interesante porque acá sí se ven plasmados dos criterios. Hay un voto en mayoría y un voto en minoría. El tema es el mismo, el tema es el despido de un trabajador por pérdida de la confianza. Y ¿en el sector privado? En el sector privado. Esto fue una universidad privada, que yo sé paso ha perdido su licencia hace muy poco tiempo, pero el sustento, por ejemplo, que me ha dado la libertad de transcribir, dice: en cuanto a la posición asumida por la Corte Suprema en la referida sentencia casatoria, considero que no resulta cierto que la regla, tratándose de trabajadores de confianza, sea que su cese, cual fuera el motivo, incluyendo el mero retiro de confianza, dé lugar siempre al pago de una indemnización por despido arbitrario. O sea, parte diciendo, es falso que cada vez que tú pierdas la confianza, la consecuencia siempre tiene que ser la indemnización por despido. ¿Ya? Continúa. Tal creación jurisprudencial tendría como consecuencia que el acto de celebración del contrato de trabajo para ejercer cargos de confianza contenga tácitamente una cláusula de indemnización por despido arbitrario, toda vez que siempre que cese el trabajador, sea cual fuere la causa, incluyendo el retiro de la confianza, tendría que ser indemnizado por ser arbitrario dicho cese, lo que resultaría absurdo. Fuera de la redacción, que a mi juicio es un poquito enredada, pudo haber sido tal vez un poco más clara, lo que el voto en mayoría de esta casación estaría diciendo es: si yo acepto de que la pérdida de la confianza en todo momento para este tipo de trabajadores siempre da un paso a una indemnización, implicaría que por el simple hecho de contratar a alguien, en todos los supuestos de cese, le tenga que pagar una indemnización. Pero eso es un falso dilema de esta sentencia, como lo está viendo acá los vocales que vieron que estuvieron a favor de ese voto en mayoría. Porque acá no estamos hablando de cualquier cese. Acá estamos hablando de un cese unilateral por el empleador. Eso en doctrina se llama despido. Mientras que la resolución unilateral del contrato por parte del trabajador se le conoce como renuncia, en el caso del empleador es un despido, ¿no? Entonces, es cierto, si este trabajador renuncia, yo no le voy a pagar una indemnización, porque es su voluntad salir de la organización. Pero aquí estamos hablando de las indemnizaciones o de cuáles son las consecuencias en un despido, cuando el empleador, con su acto unilateral, resuelve el contrato de trabajo. Entonces, creo que en ese sentido, esta casación en este punto está mal formulada o plantea mal el debate. No es ante cualquier tipo de cese, porque el cese puede ser una renuncia, un mutuo disenso, la muerte misma del trabajador, la extinción de la empresa o el despido. ¿Y fue un lapsus o es que todos los términos de la sentencia, de repente los otros fundamentos utilizan otro tipo de No, es que este redacción? es el fundamento fuerte, ese es el fundamento fuerza, y más bien a mí lo que me interesa rescatar es el voto en minoría, porque dice, en consecuencia, si a los trabajadores que tienen la condición de confianza se les invoca la pérdida de confianza como causal de despido, sin estar sustentada en un hecho objetivo relacionado a su capacidad o conducta conforme a los artículos 23 y 24 de la LPCL, les corresponderá el otorgamiento de la tutela indemnizatoria. O sea, aquí el voto en minoría
o sea, yo estoy de acuerdo con el voto de minoría porque ese razonamiento sí impide los actos de arbitrariedad. Y dice, oye, la pérdida de la confianza no es un razón en sí mismo, es una consecuencia. Es una consecuencia porque han habido faltas graves que están tipificadas en la norma que me llevan a decir de que te perdí la confianza. Por ejemplo, un trabajador que me robó. Hay un tipo de falta grave que es hurto de los bienes del empleador. Ok, perfecto. Pero nadie puede decir de que el trabajador que realice ese tipo de faltas graves va a mantener mi confianza. La perdió desde el momento que utiliza faltas graves, ¿no? Lamentablemente ese criterio del voto en minoría ya no fue respetado. Incluso eso es lo que le falta a las casaciones que ven esta materia. Es primero discutir cuál es la naturaleza, la pérdida de la confianza, es resolver el dilema sobre, oye, pero este causal de despido no está tipificado en la ley. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar contenido? Más bien porque vienen a raíz de sentencias que no son fuente de derecho. O sea, solamente la obligatoriedad de las sentencias es para las partes que intervinieron en el proceso. No es para todos, nuevamente. Salvo que sea, en el caso del Tribunal Constitucional, una sentencia que expresamente diga de que tiene carácter vinculante, tal cual establece el Código Procesal Constitucional, o sí, pues, sea un pleno casatorio, según lo que se regula por el propio Código Civil. Fuera de esas excepciones, todas las sentencias solo sirven o solo son obligatorias para las partes que intervienen en ellas. No es obligatorio para el resto. Te sirven como criterios. Totalmente de acuerdo. Pero lamentablemente en este tipo de casos, por lo menos ese fundamento que me pareció el que se trataba de desarrollar un poco más el sustento de por qué no le dan la indemnización por pérdida de la confianza, me parece que está más redactados, ¿no? O más sustentados por lo menos. La Contraloría, doctor, hace operativos de designación de funcionarios en cargo de confianza. ¿Podría explicarle a nuestros seguidores en qué consisten estos operativos que realiza la Contraloría? Tendría que revisar un poco más, porque tendría que revisar en ese caso cuáles son las normas de la Contraloría, que no lo conozco, lamentablemente. A modo de conclusión, de acuerdo a todo lo que hemos conversado, ¿podría resumir o dar su opinión final para la comunidad jurídica que está viendo esta entrevista? Sí, claro. La pérdida de la confianza como causal de despido creo que es el tema que actualmente es más relevante para la categoría, para este grupo o este universo de trabajadores considerados de confianza, ¿no? Más allá del periodo de prueba, más allá de las limitaciones que tienen también para acceder a ciertos beneficios sindicales, etcétera, etcétera. Porque aquí estamos hablando de la estabilidad laboral. Sí. Algo que es muy preocupante para muchos trabajadores, ¿no? Y si nos guste o no nos guste, dentro de un marco referencial de estabilidad laboral protector de los trabajadores, ¿no? Que en algunos casos algunos empleadores dicen que es un sobrecosto, eso ya es otra discusión. Pero si el marco normativo de estabilidad laboral no distingue entre trabajadores, entre tipos o categorías de trabajadores, la forma como se está llevando actualmente estos casos o estas resoluciones de no darle protección a los trabajadores de confianza, ni siquiera con una indemnización, sí me parece un acto arbitrario, por no decir discriminatorio. Porque sin ningún sustento legal, sin ningún sustento objetivo, no se le da protección a un grupo que no es poco grupo, es un grupo grande de trabajadores. Porque no solamente estamos hablando de los trabajadores de mando medio, estamos hablando de los gerentes, del personal de dirección. Que les guste o no les guste a algunos, el gerente sigue siendo un trabajador con todas las protecciones que el ordenamiento jurídico da. Esa imagen que tenemos del trabajador explotado sí puede existir, pero el ordenamiento laboral se aplica a todos, desde el trabajador con mayor nivel hasta el trabajador con menor nivel. Y todos tienen el derecho a tener la misma protección. ¿El ingreso por concurso público determina si un cargo es de confianza o no? Eso lo determina cada entidad, porque, a ver, dependiendo mucho del puesto. El concurso público es una forma de acceso,
Ya. No es lo que determina en buena cuenta si un cargo es de confianza o no es de confianza. Ujú. Bien, doctor, ha sido muy amable por su participación en esta tribuna de entrevistas en LP. Muchísimas Ojalá podamos gracias. tenerlo más seguido para que dialoguemos los seguidores, usted y este humilde servidor, No, doctor. muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, hemos contado con la participación del doctor Marino Aguirre, es abogado laboralista egresado de la Universidad Católica del Perú, conversando sobre un tema bastante controvertido. Criterios para determinar si un cargo es de confianza o no lo es. Aquí en su programa Se Corre Traslado, programa que es sintonizado por toda la comunidad jurídica, por todos los seguidores del portal jurídico más visitado de todo el Perú, LP Pasión por el Derecho, y que es producido por la multiplataforma de LP, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Todos los días tenemos entrevistas interesantes sobre temas jurídicos, por supuesto. Todos los días revisamos los comentarios que ustedes puedan consignar en las transmisiones que emitimos a través de la señal de la multiplataforma de LP Pasión por el Derecho. Yo me despido de todos ustedes, permiso.